Este fin de semana vamos a tener en cartelera dos de las grandes representantes del cine en términos de estrenos aquí en México, y son películas muy distintas. Dejemos que sea mi querido Charlie del Río, que ya está con nosotros, para que nos platique al respecto y que nos cuente cómo pinta el fin de semana. Querido Charlie, te escucho como siempre, bienvenido. Estimado Alfredo, qué gusto me da saludarte para poder platicar en esta sección de cine sobre este fenómeno internacional que ha dado por llamarse el Barbenheimer. Más allá de un chiste, más allá de una ocurrencia, más allá de un meme, se trata del estreno simultáneo de dos películas en diferentes partes del mundo de reconocidos directores. Por una parte, Christopher Nolan, por la otra, Greta Gerwig, ambos autores en términos de sus propios estilos y de sus temáticas, ambos guionistas celebrados y reconocidos por sus propios trabajos que terminan dirigiendo, ambos con propuestas en donde la estética, el diseño de producción, la música, la fotografía y el resto del quehacer fílmico son fundamentales para expresar su visión y los temas que quieren abordar. Uno busca abordar el oficio fílmico para poder retratar la realidad sin los tapujos de la tecnología digital, y la otra se deleita en el color y exacerba, en esta película en particular, la artificialidad. Estamos ante un fenómeno que, sobre todo, querido Alfredo, el Barbenheimer está celebrando la diversidad de lo que significa el disfrute fílmico y las distintas propuestas que podemos tener. Por una parte, quiero hablar de la película Oppenheimer de Christopher Nolan, parte de ella filmada en blanco y negro. Es la primera vez que en el formato de IMAX se utiliza el blanco y negro. La otra parte de la película está a color. Recordemos que siempre a Nolan le gusta jugar con la cuestión de los tiempos y la forma en la que está narrando sus películas. A principios de la década de los 40 vemos al científico J. Robert Oppenheimer, interpretado de una manera genial por Cillian Murphy, que por cierto había trabajado ya en muchas películas con Nolan, y es la primera vez que tiene con él un protagónico donde lleva toda la intensidad de su personaje. Oppenheimer está trabajando en el proyecto Manhattan, en una zona desértica de los Estados Unidos, al lado de los militares, para poder crear la bomba atómica, poder ganar la carrera armamentista en la creación de esta terrible arma de destrucción masiva, y finalmente termina lográndolo. Ya sabemos nosotros históricamente lo que sucede con la caída de estas bombas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. La película trata sobre estos dilemas, sobre la dificultad de poder lidiar con esta situación tan importante, tan fuerte, con las consecuencias que trajo. Toda una época de la historia de la humanidad empieza a partir de la detonación de la primera bomba atómica de prueba en el desierto estadounidense y lo que se dio por conocer como Guerra Fría. Una película extraordinaria con un reparto increíble, además de Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, entre muchos otros histriones que participan en esta película. Pero de el blanco y negro de la película de Oppenheimer nos vamos a ir también al color, con el que nos termina deleitando Greta Gerwig en esta película que termina llamándose Barbie, sobre este juguete tan conocido a nivel mundial. Y es un juguete muy conocido, es un juguete que de la marca Mattel, que finalmente llega a la pantalla interpretado por Margot Robbie. Y creo que por esa razón, querido Alfredo, lo que tenemos que hacer en este momento es hablar de la película Barbie. Barbie, de Greta Gerwig, es una cinta que, por una parte, trata de hablar sobre lo que significa el juguete, el contacto emotivo que puede tener con la persona que lo posee. Por otra parte, lo que significa el consumismo de este tipo de personajes, las intenciones con las que son creados, la forma en la que son interpretadas por el público, y de una manera muy interesante, muy creativa, muy simpática, muy chistosa, que es lo que tiene la película, un gran sentido del humor. Logra abordar temas como el feminismo, el patriarcado, el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, la distinción entre la fantasía y la realidad, la forma en la que estos mundos terminan trastocándose. Sí, ciertamente la película termina sintiéndose derivativa de otras películas que hemos conocido con temas muy similares. La Gran Aventura Lego sería una de ellas, Encantada de Disney sería otra.
y por ahí toques pues de lo que tiene que ver con Pinocho y con otras cintas, inclusive como Zoolander, sobre estos personajes plenamente superficiales, pero no termina de ser una propuesta interesantísima. Ryan Gosling también en el papel del personaje de Ken, y Will Ferrell termina realizando un papel que es muy similar al que hizo en La Gran Aventura Lego. En aquella película era el señor negocios y ahora es la cabeza de la empresa Mattel, que termina autocriticándose en esta cinta. Es una película que puede abordar el fenómeno de Barbie desde muchos puntos de vista, y me parece que esa es la parte interesante, haciendo referencia a otras películas. La propia directora ha reconocido influencias de diferentes cineastas y que está también mostrando aquí en pantalla. De repente habla del Padrino, de repente vemos ahí un homenaje a 2001 de Stanley Kubrick y muchas otras cosas que terminan siendo, insisto yo, muy divertidas. La pregunta no es, querido Alfredo, si vamos a ver Oppenheimer o si vamos a ver Barbie. La pregunta es, ¿cuál de las dos vamos a ver primero? Te mando muchísimos saludos y nos vemos la próxima semana. Totalmente de acuerdo contigo. La pregunta es, ¿en qué orden vas a ver las películas? Estas dos son grandes estrenos. Gracias, querido Charlie. Un abrazo como siempre. Continuamos.